Buenas tardes a todos, bienvenidos a un webinar más. El tema del día de hoy es el camino simplificado al mercado bursátil y su impacto para las SOFOMs. Es un gusto presentarles a Daniel Curibreña, socio fundador de Curibreña Sánchez Ugarte y Asna. Sus áreas de práctica incluyen fusiones y adquisiciones, financiamiento, mercado de capitales y derecho corporativo. Ha participado en adquisiciones y venta de diversas empresas industriales, comerciales y de servicios. Ha asesorado a fondos de inversión internacional en la adquisición de capital de empresas mexicanas. También ha participado en asuntos relacionados con la emisión de valores de capital y de deuda por parte de diversas empresas. Frecuentemente participa en operaciones de bursatilización de activos de todo tipo y de operaciones de financiamiento estructurado. Alejandro Sobarzo tiene una larga trayectoria en la que se ha especializado en derecho corporativo, bancario y financiero. Es egresado de la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando un posgrado en Derecho Bancario en la Universidad Panamericana. Su experiencia le ha permitido participar en operaciones de financiamiento de proyectos, esquema de garantías, fideicomisos, fusiones, adquisiciones, inmobiliario y contratación gubernamental. Actualmente es Managing Partner en esta firma. Muchísimas gracias. Podemos comenzar. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todos, especialmente agradecer a SOFOM por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Nos da mucho gusto ver una muy nutrida asistencia y bueno, especialmente el día de hoy vamos a platicar acerca de esta reforma que hubo a la Ley de Mercado de Valores y que recientemente, el mes pasado, salieron las disposiciones de carácter general que van a permitir habilitar la modalidad de las emisoras simplificadas. Un poco como antecedente y derivado de lo que hemos estado revisando y también de la exposición de motivos de la reforma, se tiene identificado que en México existen alrededor de 100 empresas, quizá un poquito más, que tendrían el tamaño y el nivel de sofisticación y de activos suficientes para cotizar en alguna de las bolsas de valores en México, pero debido a la complejidad que esto representa muchas veces y a los costos, esto no ha ocurrido. Entonces vemos que el mercado mexicano no tiene la profundidad necesaria o deseable para el tamaño de la economía que tiene el país. También se tiene identificado que existen alrededor de 60 SOFOMES que pudieran estar en la capacidad y tendrían interés también de participar en el mercado de valores, y por una u otra razón, también por la complejidad y por los costos y los trámites, etcétera, tampoco lo han hecho. Entonces, identificando esto, la reforma tiene precisamente por objetivo simplificar el camino para que empresas que tengan el interés y la capacidad de acceder al mercado de valores lo puedan hacer de una forma más sencilla. Y precisamente de esto se trata la reforma, de buscar el camino cómo las empresas pudieran tener acceso a financiamiento bursátil de una forma sencilla, de una forma fácil, más expedita, digamos, y con ello, bueno, pues buscar que más empresas tengan acceso a este tipo de financiamientos. Creo que una de las cosas que vale la pena comentar es que este problema no es un problema únicamente de México. O sea, realmente en los últimos años los mercados internacionales han experimentado una sequía de colocaciones, en particular de colocaciones de capital. Entonces, estas reformas están dirigidas precisamente a tratar de aliviar un poquito esa situación y a tratar de hacer, como decía Alex, un poquito más fácil el camino para las empresas que quieran tener acceso al mercado de valores. Aquí cabe la pena mencionar que bueno, por un lado, la reforma que se hizo a la ley del mercado de valores tiene muchos ángulos. En este webinar únicamente vamos a hablar de las emisoras simplificadas del mercado de valores, pero en la modificación que se hizo a la ley del mercado de valores
el 28 de diciembre del 2023, se tocaron muchas cosas. Se creó, obviamente, esta nueva categoría de emisoras simplificadas. Se habló de temas de fondos de inversión y de fondos de inversión de cobertura. Se estableció la obligación de la Secretaría de Hacienda de sacar reglas en relación con la calificación de empresas como ESG. Se habló de cómo simplificar un poco también la cancelación de las emisiones de capital en el mercado de valores, que para aquellos de ustedes que han estado cerca de emisoras de acciones, pues es un gran problema cuando una emisora decide que quiere cancelar su listado en la bolsa. Entonces pues se establecieron algunas reglas para tratar digamos, de facilitar ese proceso de salida, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en el tema de las emisoras simplificadas, ¿no? Y ese es el propósito de la plática de hoy. La idea es, sobre todo, disminuir los requisitos y los tiempos de respuesta para que una emisora pueda efectivamente salir al mercado de valores. Esta regla está limitada solo a cierto tipo de emisoras. Pueden ser emisoras de acciones o pueden ser emisoras de deuda. La ley y las nuevas reglas contemplan ambos tipos de emisiones. Sin embargo, hay, digamos, niveles máximos en cuanto a montos de emisión que pueden permitirse para este tipo de emisoras simplificadas. Ahí habrá emisoras mucho más grandotas que no van a tener acceso a esto, sino van a tener acceso a la forma tradicional de emitir que está contemplada en la Ley del Mercado de Valores y en la Circular Única de Emisoras. Este tipo de emisoras está limitado a ciertos montos, ¿no? Y como estamos viendo en la pantalla, hay emisoras de acciones que pueden emitir capital sujeto a un monto máximo por emisión de hasta 1.250 millones de UDIs, ¿no? En el caso de emisoras de deuda, hay dos niveles, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esos niveles dependen un poco del tipo de información y del tipo de requisitos que tienen que cumplir las emisoras para efectivamente poder acceder a este mecanismo. Y entonces hablamos de emisoras simplificadas de nivel 1, ahí están los montos en pantalla, y de emisoras simplificadas de nivel 2, que tienen montos un poco mayores para poder hacer sus emisiones en el mercado de valores. Y quizá valdría la pena también, digamos, nada más comentar que en el caso de las emisiones respaldadas por activos, que seguramente ustedes han escuchado o han participado en operaciones de bursatilización de cartera, también están contempladas en la reforma, ¿no? Y sería una emisión simplificada del nivel 2, ¿no? Cuyos montos son, aquí como dice la lámina, hasta 1.250 millones de UDIs por emisión y acumulado por cada ejercicio. ¿Quiénes Ahí a son? lo mejor, nada más, sí, como para tratar de medirlo en pesos, las emisoras simplificadas de nivel 2, estamos hablando de un monto de aproximadamente 10.462 millones de pesos, ¿no? Digamos, para que se den una idea, muchas veces, por lo menos a mí me confunde cuando hablo de UDIs, pues de cuánto realmente estamos hablando, ¿no? Es el tope, ¿no? Son Es alrededor de el tope, sí. 10 mil millones hasta 10 mil millones de pesos por Y en el emisión. nivel 1, digamos, hasta 7.500 millones de pesos, más o menos. Correcto. Asumiendo una UDI que a valores actuales está como en 8.37, una cosa así. Sí, correcto. Ahora, ¿cuáles son las emisoras elegibles? Bueno, son sociedades anónimas que tengan por lo menos 2 años de antigüedad, o sea, 2 años de constituidas y operando y obtengan ingresos de su actividad principal, es decir, aquellos que son propios de su industria o sector. Si tú eres una sociedad anónima que ya llevas 2 años operando y has recibido ingresos de tu actividad principal, pues ya serías
elegible para convertirte en una emisora simplificada. Una emisora que ya es una emisora tradicional y ya tiene, digamos, valores inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el esquema tradicional, no se podría convertir al esquema simplificado. Esta reforma está diseñada principalmente para permitir a nuevos emisores con una regulación diferenciada, ¿no? Es decir, principalmente pequeñas empresas, medianas empresas, incluyendo desde luego intermediarios financieros no bancarios, que tengan un nivel de activos y un nivel de operaciones que, digamos, sean medianos, pequeños y que tengan el interés y la necesidad de tener acceso a este tipo de financiamiento. En el caso de valores, o sea, en el caso de la emisión de acciones, la sociedad se tendría que convertir a sociedad anónima promotora de inversión bajo la modalidad de bursátil, ¿no? O sea, si va a listar sus acciones en la bolsa, sería una sociedad anónima promotora una SAPI, ¿no? Bajo la modalidad de SAPI B, SAPI bursátil. Exacto. Y también, como decía Daniel hace rato, como parte de las reformas a la ley del mercado de valores, se estableció que ahora ya las APIs Bs ya no tienen, digamos, la obligación de eventualmente convertirse en SABs, ¿no? En sociedades anónimas bursátiles. En ese sentido, se pueden quedar bajo la modalidad de SAPI Bs durante todo el tiempo sin necesidad de establecer un esquema de conversión hacia las SABs, ¿no? Sí, quienes hayan visto estos esquemas cuando se publicó originalmente la Ley del Mercado de Valores hace muchos años, 2006 creo que fue, las APIs Bs tenían un plazo de 3 años en los que tenían que irse adecuando para convertirse en SABs, ¿no? Eso ya se eliminó, es una de las múltiples cosas que se modificaron cuando se publicó este decreto de modificación de la Ley del Mercado de Valores. Entonces, en el caso de emisiones de capital, como dice Alejandro, los APIs B, esas son las que pueden emitir. Aquí creo que es importante mencionar una cosa, ahora que vamos a hablar de los tipos de inversionistas. Aun cuando la ley contempla las emisiones simplificadas, tanto de acciones como de deuda, nosotros nos imaginamos que esta reforma va a ser más exitosa, por decirlo de alguna manera, en lo que se refiere a las emisiones de deuda, más que a las emisiones de capital. Porque las emisiones de capital implican de por sí mucho más trabajo y mucho más esfuerzo por parte de las empresas. Mientras que las emisiones de deuda normalmente pues son digamos, procesos un poquito más sencillos. Las emisoras de deuda típicamente, digamos, en el caso de las SOFOMES, nosotros hemos visto que las SOFOMES siguen un caminito más o menos, digamos, más o menos fácil. Primero buscan recursos de Friends and Family, después buscan recursos ya institucionales, muchas veces cuando necesitan recursos institucionales respaldados por su propia cartera, empiezan con créditos estructurados, lo que llamamos créditos estructurados, es decir, operaciones privadas que no necesariamente están calificadas y que no necesariamente están listadas. Después de esas operaciones estructuradas privadas se mueven a operaciones estructuradas públicas, lo que llamamos propiamente bursatilizaciones de activos, que normalmente son activos financieros, aunque pueden ser activos no financieros también. En el caso de las SOFOMES, pues siempre son activos financieros y ahí sí ya entramos, digamos, a un mercado regulado que implica solicitudes a la CNBV, implica la presentación de una serie importante de información financiera, implica la calificación, por lo menos de la cartera que se va a bursatilizar, y eso ya involucra a calificadoras 1 o 2, según el tamaño de la emisión, involucra también pues todos estos procesos de onboarding de las calificadoras y involucra la contratación de administradores maestros,
etcétera, etcétera. Entonces, la cosa se va complicando y el modelo de la ley y de la circular única de emisoras relativo a emisiones de deuda o a bursatilizaciones, emisiones estructuradas, ya tiene toda una serie de artículos y de anexos a la circular que desarrollan lo que tiene que hacerse para hacer una bursatilización tradicional. Y luego hemos visto que una vez que las empresas, las SOFOMES sobre todo, hacen una y otra bursatilización, eventualmente logran hacer emisiones directas, ya no respaldadas por activos específicos, sino por su propio balance y eventualmente, pues a lo mejor hacen una o dos emisiones en el mercado nacional, después se iban a mercados internacionales y eventualmente salían con una emisión de acciones. Ese es, digamos, el caminito tradicional. El problema de ese camino tradicional es que tanto las bursatilizaciones como las emisiones directas en el mercado, como no se diga ya las emisiones de acciones, pues implican una especie de viacrucis para poder hacer estos ejercicios, ¿no? Implican muchísima información, mucho tiempo e implican pues la revisión de las autoridades, que es lo que se está tratando de acortar aquí. Entonces, estas, lo vamos a ver un poquito más adelante en el proceso, estas emisiones simplificadas pues permiten hacer esos procesos un poquito más rápido, pero tienen limitaciones. Y la primera limitación es el tipo de inversionistas a la que pueden ir dirigidas. Estas emisiones simplificadas únicamente pueden dirigirse a inversionistas institucionales o a inversionistas calificados. No pueden dirigirse al público en general y esa es quizás la primera limitación que hay que tener en cuenta. Es un gran instrumento, pero tiene esta limitación. Y la limitación básicamente lo que implica es que antes de salir, tenemos que saber que tenemos a la base de inversionistas calificados o institucionales que nos van a comprar los valores. Eso, digamos, esa es la primera limitación. La segunda limitación es que no es nada más que te los compren inicialmente. Mientras seas una emisora simplificada, esos valores solo pueden intercambiarse en el mercado secundario, solo se puede haber trading entre inversionistas institucionales e inversionistas calificados, no entre el público en general. Entonces, solo mencionar eso como un tema de estar alertas, de tener eso en mente, porque aunque esto es un gran instrumento, sí implica tener a los inversionistas ya identificados y saber que los inversionistas están listos para invertir en este tipo de instrumentos. En el caso de las AFORES, por ejemplo, pues las AFORES sabemos que solo voltean a ver este tipo de emisiones cuando son muy grandototas porque pues tienen grandes pipelines y digamos, no gastan el tiempo en ver una emisión de 100 millones de pesos. Entonces ahí vale la pena entender cuando ustedes estén listos para hacer estas operaciones, sobre todo operaciones estructuradas, pues acérquense con sus bancos de inversión, acérquense con estructuradores que sean experimentados, que conozcan y que hayan hecho esto una y mil veces para poder tener, pues digamos, el éxito de sus colocaciones, ¿no? Sí, la razón principal es que en este tipo de esquemas de emisión simplificada, ahora quien va a encargarse, digamos, de hacer toda la revisión y validación de que se cuenta con toda la información necesaria para salir a bolsa, esta revisión y esta validación ya no la hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, ahora quien va a quien va a asumir ese rol, digamos, de revisor y quien va a validar que se cumplan con los requisitos aplicables van a ser las casas de bolsa. Las casas de bolsa van a asumir el papel a través de sus reglamentos internos y de sus manuales, van a ser quienes, de la mano con el emisor, verificar, revisar, hacer toda esta revisión. Y una vez que que cumplan con los requisitos y se encuentre debidamente integrado el expediente, las casas de bolsa lo que van a hacer es someter la solicitud de listado ante las bolsas de valores, ¿no? La idea principal detrás de esto es precisamente acortar los tiempos, ¿no?
El trámite, como probablemente muchos de ustedes saben, muchas veces los trámites ante la comisión pueden llegar a ser largos, pueden llegar a ser, digamos, los plazos de respuesta pueden llegar a ser muy largos, los comentarios pueden llegar a ser complicados, es decir, hay un proceso ahí que se trata de acortar de la forma mayor posible, ¿no? Entonces, básicamente, entonces, las casas de bolsa establecerán en sus manuales los requisitos del listado y mantenimiento del listado. Ellos van a ser los encargados de vigilar el buen comportamiento de las emisoras y serán los encargados de informar a los inversionistas que participen en este tipo de colocaciones acerca de los riesgos inherentes a participar en este tipo de emisiones. Y detrás de esto, como decía Daniel anteriormente, es por ello que el tipo de inversionista que puede participar en este tipo de emisiones son institucionales y calificados, es decir, son un tipo de inversionista que tiene el nivel de información, sofisticación y recursos necesarios e información necesaria que le permite, digamos, entender el tipo de riesgo al cual está adquiriendo al estar este tipo de valores, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es que las casas de bolsas tendrán ese rol de revisión y de supervisión de los emisores. Digamos que un poco lo que comentaba anteriormente, la emisora simplificada, una vez que haya verificado que se cumple con los requisitos, solicitarán conjuntamente a la Bolsa de Valores respectiva la opinión favorable y el listado de los valores, ¿no? Ese es el procedimiento en términos muy generales. La Bolsa de Valores revisará y en su caso aprobará los documentos presentados y ya una vez que se tenga el visto bueno de la Bolsa de Valores, se solicita la inscripción de los valores, ahora sí, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a través del Registro Nacional de Valores, se solicita la inscripción y la comisión, digamos, ya no entra a revisar los documentos, ya no entra a validar los documentos, ya confía, digamos, en las revisiones que hicieron tanto la Casa de Bolsa como la Bolsa de Valores, y en ese sentido otorga la inscripción de los valores, ¿no? Se supone que debe ser un proceso mucho más rápido. Sin duda. Y bueno, la bolsa de valores deberá tener en todo momento a disposición de los inversionistas la información financiera que las emisoras simplificadas están obligadas a presentar. Digamos, esto es un esquema más de autorregulación de las entidades financieras. Y esto debe acortar sustancialmente los plazos para hacer emisiones, tanto directas como estructuradas, ¿no? O sea, en nuestra experiencia, las emisiones estructuradas, las bursatilizaciones que salen al mercado de valores, pueden tardar 6, 9 meses, o sea, no es sencillo y es muy lento. Las respuestas de la comisión desafortunadamente tardan mucho tiempo, son muy reiterativas en ocasiones, damos 2, 3, 4 vueltas tratando de cumplir requisitos y bueno, pues eso muchas veces desincentiva las emisiones. Los requisitos actuales, el procedimiento que explicaba Alex, pues debe permitir que las emisiones se puedan hacer con mucha mayor facilidad. Aquí en pantalla tenemos pues, los principales requisitos que hay que cubrir. No son todos, pero sí son, digamos, los principales, dependiendo del valor que se vaya a emitir, si es deuda o si es capital. Pero bueno, pues lo típico, ¿no? Constitutiva, modificaciones de estatutos, poderes, los acuerdos corporativos necesarios para poder aprobar la emisión. Eso muchas veces implica, en el caso de acciones, por ejemplo, pues asambleas de accionistas. En caso de deuda, seguramente no, pero sí por lo menos sesiones de consejo de administración. Hay que enviar estados financieros dependiendo de si vamos a hacer emisoras de acciones o emisoras nivel 1 o nivel 2. Claramente el nivel 1 es el nivel más simple en cuanto al reporteo de estados financieros. El nivel 2 es un poquito más complejo, ¿no? En el caso de emisoras de nivel 2 y en el caso de bursatilizaciones de valores respaldados por activos,
tenemos que mandar también un dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión, es decir, una calificación. Esto es, por lo menos una calificación, es consistente con lo que está ya o estaba ya en la Ley de Mercado de Valores y en la Circular Única de Emisoras. Aquí cabe recordar que hay ciertos inversionistas institucionales, como las Afores, por ejemplo, que solo pueden invertir en valores que tengan 2 calificaciones, ¿no? Por regulación, únicamente se necesita una, pero pues algunas veces será necesario 2. Es posible que en el caso de emisoras simplificadas, pues nos podamos quedar en una porque, como mencionaba anteriormente, a lo mejor las Afores realmente no se van a molestar en voltear a ver esto, sino vamos a buscar otros tipos de inversionistas institucionales, ¿no? En el caso de bursatilizaciones, en caso de valores respaldados por activos, también tenemos que mandar pues, el balance del patrimonio que va a ser afecto al fideicomiso. Esto generalmente implica pues, una cartera inicial y el balance del fideicomiso en general está constituido por el lado de los activos únicamente por esa cartera inicial y se necesita pues, evidentemente la opinión legal de los abogados en cuanto a la validez jurídica y la exigibilidad de los documentos que son la base de la bursatilización. Hay que hacer, al igual que en las emisiones tradicionales, un prospecto de colocación o un folleto informativo, según el tipo de emisión, y pues hay que tener, obviamente, un contrato de colocación suscrito con la casa de bolsa que vaya a actuar como intermediario colocador. Estas son siempre emisiones con oferta pública. Hay una reglamentación en la Ley del Mercado de Valores que permite hacer emisiones sin oferta pública. Nosotros solo sabemos de una que hicimos aquí, pero en general todas las demás son con oferta pública. Aquí se aclara en las disposiciones que estas disposiciones siempre requieren oferta pública, ¿no? Limitada a los inversionistas que ya comentábamos, institucionales y calificados, pero sí a través de oferta pública de valores. En algunos de los foros en los que hemos estado, en algunos eventos y pláticas que hemos tenido con las autoridades, hemos escuchado que, bueno, primero, las autoridades financieras están muy interesadas en desarrollar este mercado de emisiones simplificadas. Creen que es una oportunidad importante para que empresas pequeñas puedan acceder al mercado de valores, ¿no? Y tenemos entendido que ya las autoridades, digamos, en materia del sistema de ahorro para el retiro, del sistema de ahorro para el retiro, pues, específicamente la CONSAR, ya se encuentra revisando, digamos, algunas posibles modificaciones a la circular financiera para efecto de encontrar la forma de que las Afores pudieran llegar a participar en este tipo de emisiones. O sea, no es algo que esté ahorita ya, digamos, en estos momentos ya esté implementado, pero sí es algo que vemos de que menos hemos visto el interés de la autoridad para que esto, digamos, para que las Afores eventualmente pudieran llegar a participar, lo cual nos parece que es muy positivo debido pues, al nivel de capitalización que tienen las Afores y posibilidad de participar en este tipo de operaciones, ¿no? Y ojalá se logre, sería una gran cosa porque hoy pues ahí hay un poquito de cuello de botella, ¿no? En cuanto a información financiera, vemos, digo, que se tiene que presentar. Aquí también vemos que ahí se está incorporando flexibilidad para que las empresas puedan participar. En el caso de emisoras implicadas por acciones, implicadas en acciones, perdón, deberán presentar los estados financieros de los últimos 2 ejercicios dictaminados por auditor externo independiente y los estados financieros trimestrales internos, los más recientes, ¿no? En el caso del nivel 1, pues únicamente se requiere, como es el nivel que tiene el nivel más bajo, digamos, de requisitos, se requiere estados financieros del último ejercicio social en forma comparativa con los estados financieros del ejercicio anterior y también trimestrales internos recientes. En el caso de las emisoras nivel 2, también son estados financieros dictaminados por auditor externo de manera consolidada con los últimos 2 ejercicios sociales y también trimestrales
internos recientes, ¿no? Eso es en cuanto a la información financiera que se requiere. Si hablamos un poquito Adelante. de cómo pueden negociarse estos valores, creo que esta lámina es muy fácil de entender, ¿no? En el caso de las acciones, únicamente lo podemos hacer a través de las bolsas de valores donde estén listados. En el caso de deuda, sí se permite las operaciones over the counter, ¿no? O sea, dentro o fuera de bolsa de valores. De nuevo, el único requisito es que estas negociaciones se hagan únicamente entre inversionistas institucionales y calificados, y ahí las reglas que se publicaron pues tienen una instrucción a las bolsas de valores para que se aseguren de que aseguren sus mecanismos de manera que únicamente este tipo de inversionistas puedan participar en el trading de los valores que se coloquen a través de este mecanismo, ¿no? Como resulta ser el caso de todas las emisiones de valores y con el objetivo de proteger los intereses del público inversionista, existe la obligación de presentar reportes e información periódica, ¿no? Eso ocurre en el mercado mexicano y eso ocurre en todos los mercados, en todas las bolsas, en todo el mundo, en todas las jurisdicciones. Siempre hay esta obligación de estar presentando reportes periódicos e información periódica, ¿no? Lo que se hizo a través de esta reforma fue, de nuevo, simplificar el tipo de información que se tiene que presentar por parte de las emisoras simplificadas, de nuevo tomando en cuenta que quienes pueden participar en este tipo de operaciones son inversionistas institucionales y calificados que tienen un nivel, como ya comentamos, de sofisticación suficiente y de información y de conocimiento y de experiencia suficiente que le permiten, digamos, entender el comportamiento de las emisiones y los riesgos inherentes. Entonces, para el caso de emisoras simplificadas, ¿qué es lo que tienen que presentar? Estas son obligaciones que tienen que cumplir para mantener el listado de los valores en las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, cada año estados financieros auditados del año inmediato anterior y el reporte anual correspondiente al ejercicio social inmediato anterior en términos de las disposiciones. Este es el famoso reporte anual que todas las emisoras tienen que presentar, en donde hacen una descripción de cuál ha sido el comportamiento de la emisora, cuáles son los riesgos que se ven, cuáles son las perspectivas, etcétera, ¿no? Ese es el famoso reporte anual. Ese sí se tiene que presentar junto con los estados financieros auditados del año inmediato anterior. Para el caso de las emisoras de acciones, simplificadas de acciones y las emisoras de nivel 2, además también tienen la obligación, además de la obligación anterior que ya mencioné del reporte anual y los estados financieros, también tienen que presentar información trimestral. Tienen que presentar información financiera trimestral comparada con las cifras del trimestre inmediato anterior. Pues ese es, digamos, un nivel adicional al cual las emisoras de acciones y de nivel 2 tienen que cumplir. Y en todos los casos, las emisoras simplificadas, independiente del nivel que tengan, están obligadas a publicar eventos relevantes, ¿no? Los eventos relevantes, en términos muy generales, son aquellos eventos o circunstancias que ocurran y que puedan afectar el valor, digamos, de los valores que están listados, ¿no? Hay un catálogo que está establecido en las disposiciones de carácter general, que sirve como una guía, digamos, para que las emisoras puedan entender qué cosas son aquellas que constituyen eventos relevantes, ¿no? Entonces, aquí también las emisoras tienen esa obligación, tienen que estar también como parte de su cumplimiento en materia bursátil, tienen que estar muy al pendiente de el devenir de sus actividades, el devenir de lo que les pueda ocurrir, cambios relevantes,
cambios en su situación financiera, cambios en su situación legal, cambios en el entorno económico, etcétera, que puedan hacer que los valores que tienen emitidos puedan sufrir alguna variación de valor y tendrán que publicar los eventos relevantes correspondientes. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, Sí. pues las bolsas de valores también podrán establecer algunas otras obligaciones adicionales conforme a sus manuales y reglamentos internos. Yo creo que aquí vale la pena tener en cuenta siempre que el chiste de los mercados de valores para todos los participantes, pero sobre todo para los inversionistas, es que haya total transparencia en la información. De eso se trata. Mientras que cuando somos una empresa privada o no colocamos valores de capital o de deuda en los mercados, no hay reglas tan estrictas en cuanto a la publicación de información. Cuando queremos utilizar estos mecanismos y acceder al mercado de valores, es decir, cuando queremos acceder a un grupo importante de posibles inversionistas a quienes no conocemos o no necesariamente conocemos, pero que queremos acceder a a sus bolsillos, a sus inversiones, pues el chiste, realmente el chiste de este y de todos los mercados de valores es garantizarle a estos inversionistas que van a tener la información más transparente de la emisora en la que están invirtiendo, de forma que puedan tener la confianza que necesitan para efectivamente poner ahí su dinero. Entonces, este tema de los prospectos, de los suplementos, de los folletos informativos y de los reportes periódicos, está dirigido precisamente a eso, a, por lo que se refiere a los prospectos o a los folletos, a decirle a los inversionistas, mira, esta es toda la información que tú necesitas conocer para poder invertir en estos valores. Y por eso te hablo de mis estados financieros, te hablo también de mi administración, te digo quién es mi consejo, cómo he funcionado, cómo funciona mi negocio, en fin, los prospectos, si ustedes los han visto, tienen información completísima de los valores que se van a emitir. No nada más los de acciones, sino también los de deuda y también los de bursatilizaciones, los de operaciones estructuradas. Tienen la información más completa posible para que el inversionista pueda tomar su decisión de inversión de una forma razonada e informada. Lo mismo, el mismo principio aplica al tema de reportes periódicos. Una vez que ya invertimos en algún valor, queremos saber cómo se comporta la emisora. Queremos que nos digan periódicamente cómo fluctúan los estados financieros, cuáles son los eventos que la pueden afectar positiva o negativamente, y entonces permitirnos a nosotros como inversionistas tomar de nuevo decisiones en cuanto al mantenimiento o no de nuestra inversión en ese tipo de valores. Entonces, este tipo de reglas, tanto para la emisión original como las reglas de información periódica, están dirigidas precisamente a eso. Y digo, perdón que insistamos mucho en esto, pero eso es lo que implica salir al mercado de valores. Implica tener la voluntad y hacer una decisión consciente de transparentar toda nuestra información. El hecho de que haya eventos relevantes que no se difundan entre el público inversionista puede tener para las emisoras consecuencias graves, ¿no? Hay muchas penalidades y pueden incluso ameritar penas corporales, entonces hay que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Y aquí, pues, el estándar es, sí, aunque es fácil salir como emisora simplificada, pues el estándar de reporteo, pues es un estándar, digamos, de mercado muy parecido al de otras emisoras no simplificadas, ¿no? Creo que esa es una parte importante que no hay que perder de vista. Nosotros consideramos que la reforma, bueno, creo, Alex, que esta es Sí, digo, nuestra última pantalla, cor- pero correcto. a mí me gustaría nada más comentar que nosotros consideramos que esta reforma de emisoras simplificadas es un gran avance.
¿no? Puede sí ayudar a darle la vuelta a un mercado de valores que no se ha comportado como nos gustaría en una economía del tamaño de la economía mexicana. Hay retos, como en todo, pero por lo menos vemos una voluntad de las autoridades, una voluntad también del sector, tanto de las bolsas de valores que han promovido esto muy activamente, como de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, como de una serie de jugadores aquí que tienen la intención de facilitarle la vida a las empresas para hacer emisiones simplificadas y de pues, permitir un mayor dinamismo de estas operaciones. Como les comentaba hace un ratito, vale la pena estudiar estas disposiciones, vale la pena acercarse con sus banqueros de inversión. Para aquellos que vayan a hacer operaciones estructuradas, muy, muy recomendable acercarse con estructuradores experimentados en el mercado de valores y bueno, evidentemente pues acérquense con sus abogados de cabecera, para que podamos también ayudarles a sortear esta nueva regulación que pues es muy prometedora, ¿no? Pues no queda más que agradecerles y bueno, quizá abrir un poco el foro para algunas preguntas que pueda haber. No sé, Dayana, cómo será la mejor forma de hacerlo y estamos desde luego a sus órdenes para seguir platicando estos temas. Muchísimas gracias. Sí, si gustan escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano, les damos acceso a su micrófono. Aquí veo una pregunta, dice el máximo son 1.000 millones, pero ¿cuál es el mínimo? Me parece que el mínimo, bueno, en realidad aquí el mínimo yo creo que será un tema ya más bien de una decisión de negocio de la emisora, ¿no? Un poco decir, bueno, ¿cuál es un monto de la emisión que mínimo que yo considero que vale la pena, considerando no solo los costos, digamos, los costos iniciales de llevar a cabo la emisión, sino también el costo regulatorio, ¿no? Porque como, si bien es cierto que es un procedimiento simplificado que se va a llevar ante las casas de bolsa y ante las bolsas de valores, y que en principio se espera que sea mucho más reducidos los tiempos, etcétera, también es importante considerar que existe un cumplimiento, un costo de cumplimiento que hay que considerar. Entonces ahí sí valdría la pena que cada empresa determine, con base en ese análisis costo-beneficio, cuál sería un monto mínimo que le pudiera convenir, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. En la regulación no hay montos mínimos, lo que hay es montos máximos. Sí hay, pues aquí una serie de economías y economías de escala que hay que tomar en cuenta. Si ya has hecho esto, pues posiblemente te sea más fácil hacerlo una segunda, tercera vez. Si no lo has hecho, pues sí, es un esfuerzo importante. Aún en las emisoras simplificadas es un esfuerzo importante y entonces dependerá realmente las eficiencias de este tipo de emisiones, pues van a dictar el tamaño, ¿no? O sea, no hay montos mínimos, pero pues sí, digamos, yo creo que una emisión de 100, 200 millones de pesos es chiquita, ¿no? Hemos hecho operaciones de ese tamaño, pero a veces, pues el costo, lo que se llama el all-in cost puede ser un poquito alto, entonces vale la pena pensarle bien para atacar los mercados cuando tenemos ya pues la masa crítica necesaria para que la emisión no solo sea exitosa, sino que sea eficiente desde el punto de vista financiero, ¿no? Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta o gustan alzar su mano. Parece que todo quedó muy, muy claro. Bueno, está facilita. Es un tema novedoso, muy, muy interesante y bueno, seguro en el camino habrá
surgirán preguntas e inquietudes y bueno, pues con toda confianza acercarse con sus asesores experimentados en estos temas y bueno, pues explorar este camino, ¿no? Aquí ya surgieron otras preguntas. Ah, ok, Ok. no las vi, pero bueno. Mauricio Adelante. pregunta, aparte de las Afores, ¿qué otros ejemplos hay de inversionistas institucionales o calificados que sí puedan invertir en emisiones de entre 200 y 500 millones? Hay empresas de seguros, por ejemplo, ¿no? También son inversionistas calificados. Las tesorerías corporativas, las grandes tesorerías también son inversionistas institucionales, ¿no? Fondos, Los, los fondos, los, los fondos. los fondos de inversión son inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son eso, instituciones, empresas que reúnen ciertos requisitos para considerarse como inversionistas institucionales, pero son esos, ¿no? O sea, las Afores, las instituciones de Asegurado. seguros, las afianzadoras, los fondos de inversión, todos esos son inversionistas institucionales. Los inversionistas calificados son personas físicas, ¿no? Son personas físicas que mantienen, te voy a leer más o menos la definición que está en las disposiciones. Los inversionistas calificados son las personas que mantengan en promedio durante los últimos 12 meses inversiones en valores por un monto igual o mayor a 1,5 millones de unidades de inversión, o sea, más o menos 12 12,500, millones. perdón, 12. 12,500,000 Mm, pesos, ujú. o que hayan obtenido durante cada uno de los últimos 2 años ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 unidades de inversión, o sea, más o menos unos 4,200,000 pesos anuales, ¿no? Es decir, esos son personas que ya tienen un cierto patrimonio y que la ley asume que tienen la sofisticación necesaria como para saber qué están haciendo cuando invierten en un valor, ¿no? Entonces, esos son los inversionistas calificados. Cualquier persona física que reúna estas características en cuanto a, digamos, sus ingresos. Sí, y pueden ser fondos de capital privado, pueden ser, no sé, family offices, pues digo, el que tengas este nivel de ingreso o este nivel de inversión que establece es el inversionista calificado básico, es lo que pide la regulación. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, es un estándar más o menos asequible, ¿no? O sea, digo, alguien que haya tenido inversiones en el último año por 12 millones de pesos o haya tenido ingresos los últimos 2 años por 4 millones de pesos, es un estándar, digamos, que pareciera ser asequible para temas de calificados, ¿no? Y los institucionales, pues sí, como decía Daniel, pues aquellas entidades financieras que estén reguladas, que puedan participar, con las Afores, las aseguradoras, las afianzadoras, las este, uniones de crédito, digo, cualquier entidad financiera regulada, ¿no? Así es. Veo otra pregunta aquí que dice, la limitación de que una emisión de deuda simplificada solo aplica a inversionistas institucionales y calificados puede entenderse que aplica más para importes altos y en una bursatilización tradicional es más viable para obtener importes más bajos. Pues vamos, posiblemente. Aquí creo que realmente la gran diferencia, estos límites que mencionamos aplican para las dos, es decir, para emisiones directas o para emisiones respaldadas con otro tipo de activos, para bursatilizaciones, ¿no? El tema aquí es, digamos, un tema más bien de cuál es el balance o cuál es el activo que va a respaldar la emisión. Cuando haces una emisión directa, todos los activos de la empresa respaldan la emisión. Eh, Cuando haces una bursatilización, únicamente los activos que has aportado al fideicomiso emisor respaldan la emisión. Entonces, normalmente
las empresas en su camino de crecimiento hacen primero bursatilizaciones antes de hacer emisiones directas, ¿no? Porque eso las ayuda a prepararse. Yo no creo que la limitación en cuanto al tipo de inversionistas eh, pueda implicar que las emisiones directas tengan que ser superiores a las bursatilizaciones. Realmente creo que no, creo que el tema debe ser más o menos igual. Sí, y bueno, en cuanto al tamaño hay otra pregunta aquí que dice de qué tamaño debe ser la SOFOM. La regulación realmente no establece digamos, un nivel de capitalización o un nivel de activos mínimo que tenga que tener una SOFOM para participar, pero sí yo creo que aquí sería importante pues que tenga un nivel por ejemplo, en el caso de una bursatilización de cartera, sí que tenga una cartera, digamos, de un tamaño tal que le permita, digamos, hacer frente a los gastos que implica llevar a cabo este tipo de operaciones. Una bursatilización de cartera implica una serie de contratos, un contrato de, pues el fideicomiso emisor, un contrato de administración, un contrato de factoraje por a través del cual se hace la transmisión de la cartera, un contrato de administración maestra. O sea, es una estructura más o menos, más o menos robusta, ¿no? Que implica ciertos gastos. Y bueno, el tamaño del portafolio debe ser suficientemente grande para, tomando en cuenta las reservas que también se tienen que dejar en el fideicomiso para hacer frente a potenciales diluciones o quebrantos que haya en el portafolio, siempre tiene que haber ahí reservas. Entonces tiene que ser de un tamaño suficiente que permita que la operación sea eficiente desde el punto de vista financiero, ¿no? Y eso se puede medir del punto de vista del tamaño del portafolio. Como decía Daniel, pues hemos visto recientemente operaciones desde 200, 300 millones de pesos de portafolio en adelante, ¿no? Yo creo que eso es más o menos un estándar que se pudiera, digo, no un estándar, pero sí a lo mejor un parámetro, Sí, una referencia, ¿no? de acuerdo, sí. Quizás si tu cartera da para una operación menor a eso, salgas mejor con una operación privada, es decir, con un financiamiento estructurado, lo que se llama una bursa privada, que te permite incurrir a lo mejor en menos costos y de todos modos acceder pues a inversiones, a inversionistas institucionales, pero de manera privada, ¿no? Yo pensaría que para que sea eficiente una emisión, pues sí, idealmente por arriba de esas cantidades, ¿no? En el mercado de valores. Hay una pregunta por aquí también que dice, para una emisión de 200 millones, ¿cuál sería el costo? Hijo, está bien difícil responder eso porque el costo sí varía dependiendo de si es una emisión de acciones, una emisión de deuda directa, una emisión estructurada, en fin, o sea, el costo varía porque la estructura puede implicar honorarios de otros participantes. Por ejemplo, en el caso de una bursatilización, pues normalmente involucras a un fiduciario, que eso tiene un costo, involucras a un administrador de cartera, a un administrador maestro, eso tiene otro costo, involucras a un estructurador, que es que te ayuda, digamos, en todo este camino, y cuando accedes a los mercados en forma de deuda, pues también tienes que tener una calificación, ¿no? Entonces, depende, realmente la respuesta a tu pregunta depende del tipo de emisión que quieras hacer. Muchas gracias. También en el chat puso Eric, me gustaría saber si actualmente hay alguna casa de bolsa que maneje este tipo de operaciones. Gracias. Bueno, las casas, como ustedes vieron al inicio de la presentación, las reglas, las disposiciones secundarias salieron apenas ahora en enero de este año. Entonces, tanto las casas de bolsa como las bolsas de valores están ya en los procesos, digamos, de adaptar
sus reglamentos y sus manuales internos para poder, digamos, ya echar a andar este mecanismo de emisiones simplificadas, ¿no? Entonces, yo ahí lo que creo que valdría la pena, en el caso de una SOFOM que esté interesada en participar, empezar, digamos, a ir preparando sus documentos internos, constitutivas, a tener todo listo y empezar a explorar esta opción. Nosotros con gusto los podemos, digamos, poner en contacto con alguna casa de bolsa que haga esto. Pero pues es buen tiempo, o sea, estamos temprano. Ahorita es el momento de prepararse para lo que viene y es momento para empezar, digamos, a poner la casa en orden, digamos, por decirlo de alguna forma muy coloquial, ¿no? Es muy posible que haya muchas casas de bolsa que elijan hacer de este un nicho. Entonces va a haber muchas que quieran, digamos, apuntarse para hacer emisiones simplificadas. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro, Daniel, y gracias a la firma Acuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar por el webinar del día de hoy. Les recordamos a todos los asistentes que si quieren también hablar directamente con ellos, acérquense a su gerente regional y nosotros hacemos la vinculación para que los puedan asesorar o si tienen alguna duda en específico, los puedan buscar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias Gracias. a ti, Dayana, y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en pantalla. Gracias a Sofom. Saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.